Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar sobre cómo consumir arroz pensando en la pérdida de peso. Muchas personas quieren bajar de peso, pero tampoco quieren dejar de consumir arroz en el día a día, ya que forma parte del hábito de muchas personas, y me preguntan si realmente es necesario eliminar el arroz para adelgazar. No es necesario eliminar el arroz, siempre y cuando hagas buenas combinaciones, buenas elecciones y prepares el arroz de la manera correcta. Te voy a dar varios consejos interesantes aquí. Quédate hasta el final, porque no querrás perdértelos. Si te encantan los consejos de nutrición, salud y buena forma, te va a encantar el canal. Suscríbete y activa la campanita y hay videos nuevos todos los días. Vamos a empezar con algunas ideas de cómo hacer tu arroz más nutritivo y más saludable, porque sé que el arroz es algo de lo que muchas personas no pueden prescindir. Y me dicen que pueden eliminar todo de su día a día, menos el arroz, porque forma parte de la rutina, da sustancia, la gente se siente saciada, se siente con energía para continuar el resto del día y no quieren dejar de consumirlo. Y sabemos que ni siquiera es necesario que en una reeducación alimentaria equilibrada tenemos que aprender a consumir mejor los alimentos con la mejor cantidad, la mejor combinación y la mejor preparación, así que te voy a dar algunos consejos muy buenos. Vamos a empezar con algunas combinaciones porque creo que cuando hablamos de arroz no comemos un plato de arroz solo, así que combinarlo de la mejor manera te va a ayudar mucho. Por supuesto, cuando hablamos de arroz, el arroz preferido para consumir es el arroz integral porque es un arroz que tiene bastante fibra. Esa parte exterior, esa cáscara está íntegra, así que vas a conseguir un índice glucémico más bajo, va a mejorar el tránsito intestinal y es más saludable en sí mismo. Así que si logras añadirlo a tu alimentación, es mejor. Hay personas que dicen que no pueden consumirlo, que solo pueden comer arroz blanco o parbolizado. En esos casos tendrás que tener un cuidado redoblado porque esos tipos de arroz tienen muy poca fibra, así que es interesante que hagas algo al respecto. Mi primer consejo con cualquier tipo de arroz que consumas es que le agregues un poco de chía después de cocinar el arroz. Cocinas el arroz y hasta te voy a dar un consejo después sobre cómo cocinarlo para que sea más saludable, pero después de que esté listo, espolvoreas un poco de chía por encima de tu arroz, porque la chía no va a cambiar en nada el sabor, la chía no tiene gusto a nada, la chía tampoco va a cambiar la textura porque el arroz seguirá suelto. Y es una forma muy buena de añadir mucha fibra y muchas grasas saludables precursoras del omega 3 a tu arroz, disminuyendo su índice glucémico. Si pones la chía, entonces en arroz integral será aún mejor, es una excelente opción. Así que recuerda que la chía es fantástica, tengo un video hablando más sobre ella aquí. Si es mejor que la linaza, ¿cuál de las dos es la mejor? Porque también puedes usar linaza o harina de linaza recién molida, pero su sabor es un poco más fuerte. Así que mira el video si quieres saber la diferencia entre ellas, pero ten en cuenta que cualquiera de las dos es una buena opción. Otra opción es nuestro clásico de siempre, mezclar el arroz con los frijoles. Es mucho mejor que consumir el arroz solo, porque el frijol tiene mucha fibra en su cáscara. El frijol tiene carbohidratos, pero es un carbohidrato de bajo índice glucémico, además de tener proteína. Esto disminuye el índice glucémico del arroz, es decir, reduce la velocidad de absorción del carbohidrato del arroz. Además, tiene una combinación completa de aminoácidos, contiene todos los aminoácidos esenciales que necesitamos, así que es muy nutritivo, muy saludable y delicioso. Siempre y cuando prepares bien tus frijoles también, porque hay gente que exagera con los frijoles. Tengo un video aquí con consejos sobre cómo preparar mejor los frijoles, cómo consumirlos en el día a día. Te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para ti. Si no sabes o no recuerdas, hay el nombre del video, una flecha, haz clic y se abrirá una pestaña con varios videos interesantes. Otra opción es que hagas mitad y mitad con el arroz que sueles usar, ya sea blanco, integral, parbolizado, el que prefieras, junto con el arroz de coliflor. El arroz de coliflor no es más que tomar la coliflor cruda, rallarla con un rallador grueso y se va a parecer realmente a un arroz como si fueran granos. Puedes saltearla junto con el arroz, cocinar todo junto y servirlo así. De esta forma, si lo haces mitad y mitad, vas a reducir casi un 50% las calorías del arroz y vas a aumentar mucho la cantidad de fibras, de antioxidantes y el sabor queda muy parecido, disimula bastante. Entonces no necesitas necesariamente consumir solo arroz de coliflor, pero si haces una mezcla, mitad y mitad también es una buena opción. Otra opción, siguiendo todavía en esta línea de añadir algo a tu arroz, es recordar que puedes agregar varios vegetales de hoja a tu arroz en el momento de servir. Te hablé de la coliflor, pero también puedes usar brócoli, puedes usar repollo picado o rallado,
puedes poner zanahoria, puedes poner remolacha, puedes hacer como un arroz al horno agregando pollo o atún. Entonces, al añadir ingredientes que disminuyan el índice glucémico, añadiendo proteínas, grasas buenas, fibras, todo eso mejora la calidad del arroz. Tienes el arroz ahí, pero proporcionalmente vas a tener mucha más fibra, mucha más proteína, mucha más grasa saludable que carbohidrato. Así que también va a mejorar la cantidad y la calidad nutricional de ese plato. Vamos a hablar un poco ahora entonces sobre cómo cocinar el arroz de la manera correcta. Muchas personas tienen el hábito de sofreír en algún tipo de grasa, en aceite de oliva o en aceite o en manteca o en aceite de coco, cualquier grasa que sea. Muchas personas agregan ajo y cebolla al preparar el arroz, lo que es común y le da más sabor además de aportar beneficios, pero muchas otras lo cocinan simplemente con sal, sin nada más. Mucha gente le da un toque de condimento. Entonces, normalmente el arroz se prepara como si fuera una pasta, hervido, dependiendo del lugar donde vayas a comer. En otros países a veces incluso le ponen mucha agua y luego escurren el arroz como se hace con la pasta, o hay lugares donde lo preparan más seco, que espera a que el agua se evapore y ya tenemos esa proporción correcta que calculamos para que no quede pastoso pero tampoco duro. Entonces, un buen consejo es recordar que cuando no añades ese exceso de grasa al cocinar, también puedes controlar un poco las calorías. Así que controlar la cantidad de grasa es importante. Porque ya he visto gente que vierte esa botella de aceite o de aceite de oliva directamente en la sartén y parece un río de aceite ahí abajo, un charco, demasiada grasa innecesariamente. Así que recuerda mantener un equilibrio en ese sentido. Hay algunos ingredientes que puedes añadir o incluso incorporar que pueden mejorar de manera específica precisamente esa relación metabólica de los carbohidratos. Uno de ellos es el comino, la semilla de comino que se usa mucho en Oriente. Para nuestro paladar todavía es un poco exótico, pero si quieres probar, puede ser interesante porque el comino es termogénico. Incluso tengo un video aquí hablando más sobre el agua con comino, cómo tomarla para adelgazar, y le da un aroma maravilloso al arroz con un toque oriental. Quizás no para todos los días, pero de vez en cuando puede ser una opción interesante para que lo consumas. Otra opción es que sigas ese método que mencioné de hervir el arroz con agua, cocinarlo en agua sin sofreír. Y al momento de preparar el arroz puedes añadir una cucharadita de aceite de coco, una cucharita pequeña, pero hay algunos estudios de la Universidad del Sur de California y de Denver en Estados Unidos que verificaron que cuando se añade aceite de coco al arroz durante el proceso de cocción, parte de ese aceite de coco penetra en el grano de arroz. Y esto hace que las enzimas digestivas tengan menos acceso a ciertas partes del carbohidrato del arroz. Así, el arroz tendrá más partes de almidón resistente que no es digerible. Y con esto se reduce la cantidad de carbohidratos y calorías libres que pueden ser absorbidas por el intestino y metabolizadas por nuestro cuerpo. También sugieren que después de cocinar el arroz lo dejes enfriar en la nevera y una vez que esté frío lo recalientes para que el almidón se vuelva aún más duro y más resistente. Entonces, el viejo arroz recalentado puede ser una buena opción. Pero también puede ser interesante que prepares una olla grande, la dejes en la nevera durante unos 3 o 4 días y la vayas consumiendo a lo largo de la semana. Haz este proceso un día y luego solo tienes que enfriar y después calentar en el momento de consumir, porque así el almidón se volverá más resistente y será más beneficioso para ti. Una vez más, como siempre me gusta decir, todo en la vida es equilibrio, es el camino del medio. Así que el arroz es un alimento nutritivo, saludable, y sí debemos incluirlo en la alimentación siempre y cuando lo comamos con las combinaciones adecuadas y en la cantidad correcta. Recuerda que incluso los ingredientes naturales y saludables en exceso pueden hacernos daño y contribuir al aumento de peso y a otros problemas de salud asociados con el sobrepeso. Así que recuerda siempre cuantificar, adquirir el hábito de medir. Ya he visto gente que toma una olla, la voltea así y con una espumadera va poniendo arroz en el plato sin tener idea y termina siendo una montaña. Entonces toma una cuchara, empieza a medir cuántas cucharadas sueles consumir en tu día a día, verifica si eso está equilibrado, normal y equilibra el resto del plato. Recuerda que tengo un video aquí donde hablo sobre la reeducación alimentaria, sobre cómo armar un buen plato en el almuerzo y la cena y cómo equilibrar todo eso. Voy a dejar eso aquí abajo en la descripción, porque es completamente diferente si tu plato tiene arroz, lentejas o frijoles, si tiene pollo, mucha ensalada, un poco de aceite de oliva por encima.
Es completamente diferente a comer un plato de risotto con queso, con un filete grasoso. Entonces todo depende de con qué lo combines y la cantidad que consumas. Cuéntame aquí si tienes el hábito de consumir arroz, cuál es el arroz que te encanta comer en el día a día, cómo sueles preparar tu arroz. Me encantará ver tu comentario. Dale like al video, que eso me ayuda, y compártelo con quien le pueda gustar o lo necesite. Vamos juntos a ampliar esta cadena del bien, que es lo que quiero aquí con el canal. Hasta la próxima. Chao.